Buenos días, gracias por su asistencia. Hoy nos acompaña Israel Barrios, que es graduado en Telecomunicaciones, y la charla se llama Bioinformática, retos y oportunidades. Israel es un experto en este campo. Estamos deseando escucharte, Israel. Muchas gracias. Buenos días. El objetivo de esta charla es dar a conocer la bioinformática, sus aplicaciones y los riesgos que generaría su uso para la privacidad de las personas. Soy graduado en Ingeniería de Telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos, tengo experiencia en consultoría, he trabajado como autónomo y los últimos 4 años los he dedicado a la investigación. En estos 4 años he estado trabajando en el laboratorio de Ana María Rojas Mendoza, perteneciente al CSIC y que está localizado en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que es un centro conjunto CSIC Universidad Pablo de Olavide, que posee una mención Unidad de Excelencia María de Maeztu. El trabajo realizado en estos 4 años ha sido el estudio de la relación entre estructura y función en proteínas, cómo la estructura tridimensional de una proteína define la función que desempeña dentro del organismo. Y este laboratorio se destaca por intentar aplicar, digamos, la tecnología más puntera o la más reciente al estudio de la función en proteínas, como el uso de los modelos de lenguaje en la predicción de la función. Como es una charla introductoria, ¿qué es la bioinformática y para qué sirve? La bioinformática es un campo interdisciplinario que combina la biología, la informática y la estadística. Básicamente, en principio se dedicaba a generar herramientas auxiliares para el trabajo de laboratorio que permitieran visualizar, organizar y tratar grandes cantidades de datos. Las principales aplicaciones son la secuenciación del ADN y genómica comparativa, la medicina personalizada, el diseño de fármacos y descubrimiento de medicamentos, la biología de sistemas, biología sintética, epidemiología y agricultura. Otras posibles aplicaciones: el uso del ADN como medio de almacenamiento, ya que posee una densidad de información 8 órdenes de magnitud a las tecnologías actuales, permitiría que un disco duro de 1 terabyte, por ejemplo, fuera capaz de almacenar 100 millones de terabytes. ¿Qué nos sirve? Que en la era del Big Data estamos generando unos volúmenes de datos masivos que, si en el futuro nos interesa tener un registro de todos esos datos, vamos a tener que innovar en el tema de almacenamiento. La edición genética y el diseño de organismos sintéticos, la bioinformática ahí ayudaría a simular posibles comportamientos que va a tener ese ADN modificado o ese genoma modificado o esos organismos sintéticos. Hay trabajos realizados de bacterias que disuelven, digamos, o que comen, o están tratando de realizar bacterias que comen plástico para usarlo en los océanos, o bacterias que se alimentan de desechos para generar hidrógeno. Y una aplicación más relacionada con la seguridad o con el tema policial podría ser el fenotipado forense, que nos permitiría predecir ciertas características como la morfología facial, color de pelo, altura, ciertas características de la persona usando el ADN. Una pequeña evolución histórica de dónde surge la bioinformática. En el diagrama marco los 2 hitos principales, digamos, de la bioinformática, que sería el inicio real de la secuenciación, cuando se comienza de verdad a secuenciar por primera vez, y la aparición de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, en 2005, que aumentan el volumen de datos secuenciados exponencialmente y abren la puerta a lo que se denomina, o se podría denominar, el Big Data biológico. La primera secuenciación sería bueno, no es secuenciación de Edman, es secuenciación basada en un proceso que inventó o que descubrió Edman. Esta máquina se llama el Sequenator y es la primera máquina que permite secuenciar, pero de una manera muy rústica. En 1953, Watson y Crick describen el ADN, y en 1958 Crick describe uno de los dogmas de la biología, que es que el ADN se procesa en ARN y el ARN se procesa en proteínas. Las proteínas son las que contienen la información para realizar todas las funciones dentro del organismo. La primera bioinformática de la historia se considera Margaret Dayhoff, que en 1962 crea un software denominado Comprotein,
que permite ensamblar fragmentos de proteínas que se denominan péptidos en proteínas grandes, creando los primeros registros de proteínas completas secuenciadas. Y en 1984 se crea el primer supercomputador únicamente destinado a procesar registros de secuencia, genomas. En 1990 se inicia un proyecto ambicioso que es secuenciar el primer genoma completo de una persona. Hasta ahora se había estado trabajando con fragmentos de secuencia debido al coste, secuenciadas con un propósito concreto, un estudio de una enfermedad, una patología concreta. En 1990 se inicia un proyecto para tener un genoma completo de una persona, de un donante anónimo. El proyecto dura desde 1990 hasta 2003, 13 años, y cuesta en torno a 2.700 millones de dólares. Ese mismo proyecto en 2006 ya costaría 14 millones de dólares, en 2016 menos de 1.500 dólares y hoy en día podría rondar unos 300 dólares. O sea que una persona cualquiera puede pedir que se secuencie su ADN, su genoma. En esta gráfica se muestra el coste, o sea, la evolución del coste de la secuenciación, que se ve que a partir de 2005, que es cuando aparecen las nuevas tecnologías que permiten secuenciar de forma más barata, baja exponencialmente el coste. Y el problema que tiene la bioinformática en este punto es que es más barato secuenciar y se está secuenciando a todo lo que se puede, se está generando una enorme cantidad de datos de los que se tiene que extraer algún tipo de información o valor, pero la biología es un proceso muy complejo y es difícil de modelar. Y cada pequeño avance en la ciencia de base en biología requiere bastante inversión y mucho tiempo. Aquí es donde el Deep Learning ayuda a la bioinformática, porque es capaz de aprovechar esos grandes volúmenes de datos, aprende directamente de ellos y en principio no requeriría que se haya modelado por completo esa situación, y además les permite realizar ensayos in silico o simulaciones que nos permitan no tener que hacer tanto trabajo de laboratorio o estrechar el rango o la cantidad de ensayos que se tienen que realizar o afinar un poco más qué es lo que se va a realizar en el laboratorio. Y en esta gráfica se ve cómo en el auge del Deep Learning los especialistas en Deep Learning se empiezan a interesar por el tema bioinformático y digamos que se retroalimentan una y otra. El hecho de que se generen muchos datos atrae a los especialistas en inteligencia artificial porque tienen muchos datos con los que trabajar, y el hecho de que los especialistas en inteligencia artificial generen resultados con esos datos hace que la gente que se dedica a la ciencia de la salud, a la bioquímica, quiera secuenciar más para que se sigan mejorando esos modelos. Y dado que con ese volumen de datos y ese interés que ponen las dos partes en trabajar con esos datos, se está empezando a tratar, digamos, a animar a las personas a que secuencien su ADN tanto de forma pública como privada. Hay empresas que se dedican a ofrecer servicios basados en el estudio del genoma de las personas, y luego a la ciencia también le interesa tener registros de las personas para poder investigar. Y el objetivo ahora sería analizar un poco, intentando no ser excesivamente técnico, los riesgos para la privacidad en todo el ciclo de vida de los datos genómicos, desde la adquisición, el análisis y la explotación de los datos genómicos. La adquisición, en principio, comprendería la obtención de la muestra y su secuenciación, como muestro ahí. La muestra biológica, en general, se obtiene una muestra de la saliva, o sea, una muestra de saliva, de pelo o de sangre, se procesa en el laboratorio para extraer el ADN y luego se manda a secuenciar a los laboratorios. ¿Qué posible vulnerabilidad tenemos ahí? Que en principio sería posible codificar malware informático, no biológico, biológico sería un virus, en ADN. El generar ADN sintético es una tecnología disponible comercialmente y es bastante barata. Y eso hizo que unos investigadores en un estudio trataran de comprobar si eso era posible. Y para ello buscaron una vulnerabilidad en el software bioinformático, codificaron un exploit,
lo codificaron como nucleótidos, que serían lo que compone la secuencia del ADN, mandaron sintetizar ese ADN y ese ADN sintético lo enviaron a otra empresa para que lo secuenciara. Al secuenciarlo y correr los archivos generados por la secuenciación, toman control de la máquina. En la secuenciación, de forma básica, los equipos de secuenciación se basan en chips de este tipo, chips de microfluido, que básicamente son chips electrónicos que son capaces de mover gotas microscópicas a través de una cuadrícula de celdas usando potenciales eléctricos, digamos. ¿Qué pasa con estos chips? Que originalmente se diseñaban con un protocolo de laboratorio concreto y eran a medida y costaban barbaridades. Se tiende hoy en día a, bueno, y esos protocolos de laboratorio se van modificando rápidamente para optimizar un estudio concreto, un proceso concreto. Se tiende hoy en día a los dispositivos de propósito general. ¿Qué problema tenemos con un dispositivo de problema general? Que, por un lado, es programable y eso interesa porque se pueden modificar los protocolos o cómo funciona o cómo se realiza la secuenciación, pero al ser programable se puede modificar el código y ese código tiene que estar almacenado en algún sitio, por lo tanto se podría modificar o se podría robar ese código. Las vulnerabilidades en esta etapa, pues tanto software como hardware. En el diseño del equipo se podría introducir malware o se podría hacer de forma maliciosa, tanto en el diseño electrónico como luego en el ensamblaje de la máquina, y luego en la especificación y programación de los protocolos, que es cómo funciona la máquina, se podría modificar. Otra posible vulnerabilidad que se encuentra en la literatura es el sample bleeding, que es por cómo funciona la máquina. Las muestras, se secuencian muestras de muchos experimentos al mismo tiempo. Esas muestras se van, digamos, canalizando a la vez y para que no se pierda a quién pertenece cada muestra, se etiquetan. Pues ese proceso de etiquetado tiene errores y en los ficheros de salida de un experimento se suelen tener muestras de varios experimentos que no son el propio. En principio, para investigación eso es espurio y digamos que no importa, se puede limpiar. Pero se ha detectado en algunos estudios de la literatura que con pocas trazas que se encuentren en un archivo de otros experimentos es posible saber cosas de los otros experimentos que corren en esa máquina. Y que además, si la muestra que se envía está, digamos, es maliciosa, se ha hecho aposta, se puede conseguir que los errores de etiquetado aumenten y obtener aún más datos de otros experimentos. En cuanto al análisis, comprende el preprocesado de la información. La mayoría de esta información procede de máquinas específicas y es necesario un formateo, un cierto tratamiento de los datos para que luego se pueda usar en lo que sería una etapa de computación, que serían algoritmos específicos dedicados a saber un dato concreto, a extraer la información biológica. En el preprocesado, normalmente, en bioinformática se tienen que hacer muchas cosas con los datos para que tengan alguna utilidad, dependiendo de la aplicación que luego se le vaya a dar. Se tienen que hacer más o menos pasos, no lo he puesto todo, he puesto algunos de ejemplo, pero básicamente el problema es que se tienen que encadenar muchos programas específicos uno tras otro en diversas cadenas, cada una formatea los datos para una aplicación específica. El problema es que la mayoría de estas aplicaciones las han desarrollado los propios científicos que trabajan con los datos. Los bioinformáticos originalmente han sido desde hasta hace poco, ahora ya sí se estudia directamente. La persona más ducha con la informática en el laboratorio se ha dedicado a usar el ordenador y es el que ha aprendido cómo usarlo. Son buenos programadores, pero hay ciertos conceptos de ingeniería del software y de ciberseguridad que tampoco es una prioridad para ellos. ¿Qué problema hay? Que en la mayoría de esas aplicaciones hay vulnerabilidades que en la literatura de ciberseguridad se consideran triviales, como el uso de los buffers estáticos o algunas funciones que se sabe que son vulnerables y que aparecen en la mayoría de estos programas. ¿Qué se podría hacer usando estas vulnerabilidades? Pues obtener datos de la máquina o ejecutar con código arbitrario y tomar el control de la máquina, borrar datos, en principio lo que se le ocurra. La etapa de análisis pues ya serían el uso de algoritmos específicos.
La cantidad de programas, algoritmos, modelos, simuladores que existen es brutal, no iba a comentar tanto, pero básicamente suelen ser algoritmos intensivos computacionalmente, requieren de supercomputadores, digamos, porque tardan semanas, y se tiende mucho al uso de computación distribuida porque es la manera más sencilla de aumentar la capacidad de cómputo que se tiene sin tener que estar pendiente de grandes computadores. Los problemas que encontramos en esta fase, los mismos que el software informático, estas aplicaciones también están realizadas por científicos. La inclusión posible de backdoors en Deep Learning, que en la literatura se encuentra que es posible introducir en los modelos de Deep Learning código malicioso que permita que se le dé, que el modelo dé salidas con un sesgo particular ante diversas entradas y se comporta de manera objetiva en otros casos. Y no es detectable a priori que se ha introducido esa modificación, de manera que yo podría crear un modelo que prediga una puntuación crediticia de una persona y si esa persona es de Albacete tiene buena puntuación, pero si es de Barcelona tiene mala, aunque los dos tengan la misma edad, en principio podría darse. Y luego la misma inseguridad del propio uso de entornos cloud que se puede dar. Y la fase de explotación, en un principio simplemente comprendería lo que es la accesibilidad y la persistencia, el hecho de poner esos datos en la red y que se pueda acceder a ellos. Incluyo una referencia a los servicios privados, y es que hay empresas privadas que están ofreciendo servicios basados en la información genética, o para búsqueda de parientes, sobre todo en países como Estados Unidos, para analizar la herencia genética, típico de tengo un 4% de indio, un 2% de tal. Y luego también para temas de salud, que predicen si tienes tendencia a la diabetes, si tienes tendencia a tal enfermedad. En la fase de accesibilidad y persistencia, la comunidad científica tiene interés en que haya datasets de calidad y que sean, digamos, de acceso libre. El problema es que no suele haber un consenso claro o estándares y cada laboratorio o organización tiende a su propio protocolo. Hay multitud de formatos y multitud de formas de hacer las cosas. Se suele además investigar por enfermedad, por institución y por país. Y aunque últimamente es verdad que ha habido esfuerzos por intentar, digamos, armonizar el ecosistema. Fundamentalmente quiero mostrar las tres posibilidades que habría a la hora de compartir la información. Compartirla directamente, sabiendo que se puede compartir con o sin sistema de gobernanza, que se diría comparte la información directamente y que haya alguien que diga a quién y cómo se le da esa información. Y que actualmente es la forma más común. Una base de datos en Internet, todo el mundo puede descargarla o solo ciertas personas pueden descargarla. Que se comparta la información, pero no directamente la información, sino lo que pongo ahí, el resultado de rutinas analíticas. Solo se comparten ciertos indicadores sobre la información, pero no se puede acceder directamente a la información. Por ejemplo, un estadístico o una respuesta ante una pregunta. ¿Esta información cumple este criterio? Sí, no, pero no dejo acceder directamente a los datos. O modificar la información, que es, en este sentido, la información genética de las personas nos identifica, porque contiene la información más esencial de la persona, anonimizar las partes del ADN que identifican a la persona, o restringir el uso, el compartir estadísticas de los estudios, añadir ruido o generar información sintética, que simplemente es información que es artificial, pero que comparte distribución estadística con los datos. Este último caso sería el ideal, el poder compartir la información abierta, sin restricciones de acceso, pero anonimizada de forma de que no se afecte a la privacidad de las personas. Pero hay un problema porque desde el punto de vista científico, cuanto más anonimizado esté, al quitarle lo que lo hace individual
se pierde utilidad, pero si no anonimizamos, perdemos privacidad. Los principales riesgos que se ven en esta etapa es que la anonimización se puede revertir en gran parte. Luego, que este tipo de información suele acompañarse de metadatos, si no, no tendría utilidad práctica. A partir de los metadatos podemos obtener bastante información de las personas. Se considera que el 60% de la población se podría obtener con varios datos demográficos, la identidad de las personas. Triangulación mediante genealogía, que sería el hecho de que mis datos no se han filtrado, pero sí los de mi hermano, y el hecho de que mi ADN esté en Internet, se podrían llegar hasta mí y ya sabrían, por ejemplo, mi apellido, porque saben que es mi hermano y saben ya mis apellidos y a partir de ahí pueden seguir. La predicción de fenotipos sería lo que dijimos antes, a partir de mi ADN podrían llegar a obtener características físicas como mi cara. Luego, información que se filtra involuntariamente, como información de las personas que se filtra en identificadores o nombres de archivos y demás. O la última que pongo, que es divulgación de atributos, es que el hecho de que mi ADN esté en Internet y no esté anonimizado, si hay distintas bases de datos que contienen ADN de personas que tienen una cierta patología, por ejemplo, enfermos de cáncer, si cogen mi secuencia y comparan en esa base de datos, van a saber que soy enfermo de cáncer. Si cogen mi secuencia y la comparan con otras que estén en diversos estudios, por ejemplo, de alcohólico, van a saber que yo he participado en ese estudio. Entonces van a saber que soy alcohólico o que he sido alcohólico o que tengo cáncer y podrían obtener información personal. Y en cuanto a los servicios privados, se ofrecen directamente a los consumidores por parte de empresas privadas. Lo que hemos hablado antes, pues, suelen ser para el tema de búsqueda de parientes, herencia genética, temas de salud. Y es una información con gran valor desde el punto de vista empresarial, porque estas empresas ahora creo que ya han explotado un poco, pero han tenido unas cotizaciones en bolsa brutales. Y desde el punto de vista académico y farmacéutico, porque es una información que ayudaría bastante a la investigación. En 2018, la empresa 23andMe firmó un acuerdo de $300 millones para compartir los datos de sus clientes con otra empresa. O sea que eso es información que económicamente es bastante valiosa. Los estudios que se han hecho sobre las plataformas de estas empresas han detectado vulnerabilidades en la mayoría de las APIs, lo que permitiría que un usuario malicioso acceda a ellas y tenga acceso a información genética de las personas. Y debido al valor que tienen estos datos, las condiciones y términos de servicio que ofrecen estas empresas suelen ser muy complejos y por un usuario medio es casi imposible determinar el destino y uso final que van a tener esos datos por parte de esa empresa. Posibles mitigaciones. Pues, aparte de que se realicen auditorías del software y del hardware para que se vaya a emplear para esta aplicación, uso de entornos seguros, en donde se realice control de acceso, posiblemente descentralizado para que no esté toda la información en un mismo punto. El uso de criptografía a nivel software, en la literatura se propone el uso de encriptación homomórfica, que permite computaciones sin desencriptar la información, esquemas de computación distribuidos que usan esa encriptación. Y a nivel hardware, la mayoría de CPUs comerciales hoy en día tienen hardware específico que permite crear, digamos, zonas seguras dentro de la CPU, aunque también es posible sortearlo, pero bueno, algo es. El uso de técnicas de anonimización, como hemos hablado antes, del enmascaramiento, datos sintéticos y demás, pero que no son interesantes desde el punto de vista científico porque borran información y sobre todo el impulso a nivel, digamos, general de buenas prácticas en este sentido, lo que es concienciar de que en el futuro esto puede ser un problema y tanto en el sector público como privado que se impulsen buenas prácticas en este sentido. A colación de hecho viene en la literatura, cada vez se ve más en la definición, o sea, este concepto de data safe havens, que no serían más que refugio, en español, refugio seguro de datos, que es un lugar fijo con unas políticas y unos procedimientos establecidos para la gestión segura de la información. Debería, en teoría, cumplir esos criterios, que la operación se ajuste a un marco legal y ético, que trabaje de forma transparente y responsable, que ofrezca un alto grado de fiabilidad de los datos, que la seguridad, la integridad y la confidencialidad de la información se garantice,
que tenga un tiempo de respuesta aceptable, para que sea útil, que sea simple. Y luego, además, en las definiciones que se dan de este concepto, se recomienda que la definición de un lugar seguro sea flexible, porque no todas las aplicaciones tienen los mismos requerimientos de seguridad, no toda la información es igual de sensible ni tiene el mismo impacto, y que además, a la hora de definirlos, que no se considere que actúan aislados. Significa que el mismo sistema no tiene que proporcionar no tiene que cumplir todos los criterios, sino que se puede apoyar en otros sistemas para lograr este funcionamiento. Y como conclusiones, la información genética es valiosa tanto para empresas como para instituciones, debería de garantizarse su seguridad, que esta información quede comprometida supone un riesgo alto para la privacidad de las personas. Y ¿cómo está este tema hoy en día en la práctica? No es una prioridad en el sector, digamos, de la investigación, no se tiene, digamos, como una primera prioridad. Los laboratorios un laboratorio de bioquímica no suele poseer de un especialista en ciberseguridad, ni siquiera en desarrollo de software. Suelen ser el personal bioinformático el que desarrolla el software. El diseño del software bioinformático presenta vulnerabilidades. Es verdad que está avanzando porque cada vez más especialistas en informática están entrando en el campo y están empezando a mejorar el ecosistema. Y a la hora de almacenar los datos, en la mayoría de instituciones solo se tienen en cuenta los escenarios más frecuentes en ciberseguridad. No se hacen grandes diseños seguros a la hora de almacenar la información. Y que por ahora en la literatura ninguna de las soluciones que se proponen cumple totalmente los requisitos. La anonimización no es totalmente una solución porque hay necesidad de que esos datos sean útiles desde el punto de vista de investigación. Las soluciones basadas en encriptación aumentan en exceso los tiempos de computación y las necesidades de memoria de aplicaciones que ya de por sí son intensivas. Y otros esquemas como el solo compartir los resultados de rutinas analíticas o restringir el acceso a la información dificulta que los investigadores puedan aprovecharlo y tampoco sería una solución que cumpla con los requisitos. Y en principio ya estaría. Muchas gracias. Si quiere hacer alguien alguna pregunta, ¿tiene alguien alguna pregunta para Israel? ¿No? Bueno, pues ha sido muy instructivo, lo has explicado muy bien, Israel, nos hemos enterado. Sí. Ha sido muy interesante, Así es que muchas gracias. Le vamos a hacer entrega de la medalla conmemorativa de haber participado en Cyberworld. Así es que muchas gracias, Israel, por esto tan interesante que ha sido, y un aplauso para él. Y gracias a ustedes por su asistencia.